Vaya, vaya. Se viene. Se viene. Vamos a darle. Iceberg de asesinos seriales explicado parte 2. Segunda parte del iceberg de asesinos seriales. Si no has visto la primera parte de este iceberg, te dejo un link aquí arriba y en la descripción, donde podrás ver la primera parte de este video. Antes de comenzar me gustaría dar agradecimiento a los miembros del canal por apoyarme. Se le recuerda a los miembros del canal pueden acceder a contenido de iceberg sin censuras y también de videos anticipados. Bueno, sin querer alargar más la introducción, comencemos con el nivel 1 del iceberg. Nivel 5. Se viene. Esta es la continuación. Vamos apenas en el nivel 5. Rodney Alcala. El asesino que participó del Juego de las Citas mató al menos a 4 personas antes de su aparición en televisión y lo volvió a hacer poco después de ganar el concurso. Oh, no. Finalmente fue capturado. ¿Para celebrar recibió o en total qué? 3 penas de muerte. El 13 de septiembre de 1978 fue un miércoles normal para mucha gente, pero para Cheryl Bradshaw, la soltera en el programa de emparejamiento de televisión, El Juego de las Citas, ese día fue trascendental. Hombre. De una lista de solteros elegibles, eligió al guapo soltero número 1, Rodney Alcala. No, qué Pero mala en ese suerte. mismo momento, el soltero ganador estaba guardando un secreto mortal, era un asesino en serie. Cheryl, si no Ay. fuera por la sana sacudida del sexto sentido de las mujeres, sería casi seguro que hoy sería recordada como una de las víctimas de Alcalá. En Algo le dijo que era asesino, tal parece. cambio, después de que terminó el programa, conversó con Alcala en el backstage. Le ofreció una cita que nunca olvidaría, pero Cheryl tuvo la sensación de que su apuesto pretendiente potencial estaba un poco fuera de lugar. Antes y después de su aparición en televisión, el sádico asesino de juegos de citas afirmó que mató entre 50 y 100 personas. Su primer intento conocido de matar solo tuvo éxito en 2 de estas cosas. La víctima fue Tala Isapiro, una niña de 8 años a la que llevó a su departamento de Hollywood en 1968 No, y qué también tiempo después desgraciado. pasó 2 años en prisión por agredir a una niña de 13 años. Luego, las autoridades permitieron que saliera en libertad condicional a pesar del riesgo de fuga y que viajara a Nueva York para visitar a familiares. Mecanógrafo de día, de noche atraía a mujeres jóvenes para que formaran parte de su portafolio de fotografía profesional, algunas de las cuales nunca más se supo de ellas. El caso que finalmente rompería la ola de asesinatos de Rodney Alcala fue el de Robin Samsoe, de 12 años. Robin desapareció de Huntington Beach, California, camino a su clase de ballet el 20 de junio de 1979. Los amigos de Samsoe dijeron que un extraño se les acercó en la playa y les preguntó si querían hacer una sesión de fotos. Se negaron y Samsoe se fue, tomando prestada la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente al ballet. En algún momento entre la playa y la clase, Samsoe desapareció. Casi 12 días después, un guardaparque encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa cerca de las estribaciones de Pasadena de la Sierra Madre. Al interrogar a los amigos de Samsoe, un dibujante de la policía elaboró un retrato y el exoficial de libertad condicional de Alcala reconoció el rostro. ¿Ese era el retrato? Qué bien hecho, si eso era el retrato, por Dios. Samuel Little. No creo que sea el retrato. Samuel Little. Samuel Little siempre llevó un estilo de vida nómada, lo cual le facilitó cometer asesinatos en diferentes lugares de Estados Unidos sin que pudieran relacionarlos unos con otros al momento. Y se ve Además, feliz. su historial sanguinario empezó antes de que se adoptase el ADN como prueba, lo cual favoreció a que no dieran con él. Sus primeras víctimas habían fallecido estranguladas. Luego abandonó los cadáveres en lugares poco transitados, un callejón, un vertedero y un garaje. Por estos crímenes fue sentenciado a 3 Escuché Samuelito. Bueno, así es más fácil, Samuelito. condenas de cadena perpetua. Pero fue en 2018 cuando Samuel Little confesó que en realidad, la lista de sus crímenes era mucho más amplia de lo que se pensaba. Al principio, los investigadores pensaron que eran invenciones suyas o algún tipo de demencia de una persona con una edad avanzada. En total, confesó 93 asesinatos cometidos entre 1970 y 2005. Chale, casi, si eran esas, casi todas se parecían. La mayoría de sus víctimas eran mujeres, y en muchos casos nunca fueron identificadas ni sus muertes investigadas.
Pero cuando Samuel Little empieza a ofrecer detalles importantes al FBI y estos comienzan a investigar, finalmente pueden comprobar la validez de más de medio centenar de los asesinatos a los cuales hacía referencia. Su testimonio contando cómo las había matado fue terrorífico, pero la memoria le falló al no recordar las fechas y la cronología de los crímenes. Durante sus confesiones dejó claro que no se arrepentía de sus crímenes y que tampoco tenía excusa para su conducta, algo que, como ya hemos visto, es una característica fundamental de los psicópatas. Claro. Arthur Shawcross, también conocido como el asesino del río Genesee, en Rochester, Arthur Shawcross cometió su primer crimen en 1972 al agredir sexualmente y asesinar a un niño de 10 años, después de atraerlo a una zona boscosa en Watertown, Nueva York. Luego violentó y acabó con la vida a una niña de 8 años. Fue capturado y declarado culpable. Al desgraciado le gustaba matar niñas. No, qué horrible. Bueno, espérenme aquí un segundo. Ya regreso. Voy a dejar música de esta música que está bien buena. Ya regreso. Sí, me hago así para verlos mejor. Así, con mirada de amor. Vamos a continuar con estos asesinos, que se vengan. De homicidio. Tras 14 años de prisión, fue liberado en 1988. Nada más salir asesinó brutalmente a 12 mujeres entre 22 y 59 años. Finalmente la policía logró capturado en la escena de su último asesinato. Shawcross confesó todos los asesinatos y fue sentenciado a 250 años de prisión. Murió el 10 de noviembre de 2008 a los 63 años de edad en la cárcel a causa de un paro cardíaco. David Parker Ray. Apodado el asesino de la caja de juguetes, David Parker Ray fue meticulosamente un presunto asesino en serie. Se dice que sus fantasías de poder sádico obtuvieron lo mejor de él. Desde su adolescencia y durante la mayor parte de su vida, Ray alega haber secuestrado, violentado, mutilado y asesinado a unas 40 víctimas desprevenidas. No solo infligió inimaginable y traumatizando la tortura de sus víctimas, se convirtió en un tema intrigante porque ocultó cualquier evidencia y pudo escapar de sus crímenes durante muchos años. Aunque el número exacto de sus víctimas permanece desconocido hasta la fecha, se cree que a partir de su adolescencia, David secuestró, violó, torturó y mató a varias mujeres. David llevó a cabo sus fantasías cuidadosamente pensadas en su tráiler apodado La Caja de Juguetes, lleno de juguetes sexuales y herramientas de tortura. Ideó formas sencillas de llevar a cabo sus actos, incluso haciéndose pasar por un policía y forzando a su víctima a subir a su automóvil a punta de pistola para manipular las bebidas de las mujeres. Inicialmente acusado de 37 cargos que involucran 3 mujeres, Ray fue declarado culpable de sus cargos de secuestro y violación y fue sentenciado a 224 años. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, se desestimó el tercer caso contra él. Por su participación activa en los atroces crímenes de Ray. 224 años. Ya, ¿para qué no le dicen mejor cadena perpetua? Mikhail Popkov. Mikhail Popkov es un violador y asesino en serie ruso que agredió sexualmente y asesinó a 77 mujeres y un hombre entre 1992 y 2010. Chale, pero qué de malas es ese conocido hombre. como el hombre lobo y el maníaco de Angarsk por la naturaleza brutal de sus crímenes. Popkov, uno de los asesinos en serie más prolíficos del Bridge, fue condenado por 22 asesinatos en 2015 y confesó 59 homicidios adicionales 3 años después. El 10 de diciembre de 2018 fue condenado por 56 de los 59 homicidios adicionales. Para 3 asesinatos, la policía no pudo encontrar pruebas suficientes. Popkov recibió una segunda cadena perpetua. También hubo llamamientos para la ejecución de Popkov, pero esto no estaba disponible ya que la pena capital en Rusia está sujeta a una moratoria formal.
Las víctimas de Popkov eran trabajadoras de la calle y mujeres en estado de ebriedad que tenían entre 16 y 40 años. Normalmente las recogía en su vehículo al verlas haciendo autostop o directamente se ¡Ay, acercaba a qué ellas diciéndoles que podía desgraciado! llevarlas en su vehículo a sus casas teniendo en cuenta los peligros de la noche. Y se hacía pasar como el bueno, como el buen samaritano que iba a llevar a alguien a su casa. Las pudo engañar fácilmente debido a su empleo como agente de policía y a su simpatía. Después de recogerlas, las evaluaba para comprobar si debía ser asesinada o no, las invitaba a beber una copa y observaba su reacción. Si ésta rechazaba la invitación, la dejaba en el lugar acordado y se marchaba, pero si ésta aceptaba esa invitación, la asesinaba, ¡Nani! ya que creía que el hecho de que aceptar beber con alguien desconocido era obsceno e inmoral, así como su ¡Nani! comportamiento despreocupado. ¡Nani! ¡Por Dios! Las retaba, les ponían un reto. A ver si podían pasarlo o no. Chale. Las acomodaba como en categorías de personas confiadas y desconfiadas, y las confiadas las mataba y las otras no. Chale. Una vez decidido, las llevaba a bosques cercanos, donde antes de asesinarlas las violentaba y luego terminaba con sus vidas de forma brutal con distintas herramientas, tales como hachas, Pero, cuchillos, destornilladores, punzones, garrotes, bates de béisbol y tacos de oh billar, entre no. otros. No le Su gustaban las que objetivo, le explicó, era correspondían. limpiar las calles de Angarsk. También llegó a cometer actos de necrofilia con los cadáveres, además de desfigurarlos y dejarlos en poses Oh grotescas, no. como una forma más de denigración. Luego, los enterraba. Como si fuera poco. William Bonin. William Bonin, también conocido como el asesino de la autopista, fue un asesino en serie, pederasta y delincuente sexual estadounidense en libertad condicional 2 veces que cometió violación, tortura y asesinato a un mínimo de 20 jóvenes y niños en una serie de asesinatos en el sur de California desde mayo de 1979 hasta junio de 1980. En al menos 12 ocasiones, Bonin fue asistido por uno de sus 4 cómplices conocidos. Descrito por el fiscal en su primer juicio como la persona más malvada que jamás haya existido, Bonin fue Oh, condenado por por Dios. 14 de los asesinatos relacionados con él, en 2 juicios separados en 1982 y 1983. Pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado por inyección letal. Bonin fue el primer recluso en California en morir por este método. Tras graduarse en el Mm. instituto, William se alistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y sirvió como artillero de helicópteros en la Guerra de Vietnam. Pero en 1968 fue expulsado por violar a 2 soldados a los que amenazaba con su pistola. Ay, chale. Entonces, William decidió regresar a Connecticut, aunque, lejos de detener sus depravaciones, continuó con las agresiones sexuales. El siguiente año atacó a Ah, 5 adolescentes, a los que ató y golpeó con una barra de hierro hasta dejarlos eran todos chicos. Sí, eran todos chicos. inconscientes Vaya, para vaya. después violarlos. Pese a que se demostró la culpabilidad del pederasta, el tribunal alegó inimputabilidad por enfermedad mental. 14 meses después, William volvió a las andadas y violó a David McVicker, de 14 años, a quien recogió haciendo autostop, y por cuya agresión sexual fue condenado a 18 meses de cárcel. Ya me está dando algo de miedo hacer el autostop algún día. Eso como que ya no lo estoy considerando. Antes no me parecía tan mal, ahora me parece terrible. Una vez detenido, el depredador advirtió a la policía que la próxima vez Nunca lo hagas. Hay gente que es muy amable, pero no. ¿Por qué harías autostop? No lo sé. Si me voy a viajar a algún lugar, a lo mejor lo necesite, no lo sé. Pero mejor caminar. Bueno, ni caminando, chale. Chale, no sé. ¿Qué pasaría si estuviera en una carretera muy sola y me quedo varada o algo así? No podría conseguir a nadie que me recoja. Tampoco podría caminar porque sería igual de peligroso. Hacer autostop también sería peligroso. Es como F. Si pasa eso, ya F. No. Roba un carro. Ah, bueno, qué buena opción, Harold. Volverme CJ por un momento, sí. Creo que esa es la mejor opción, Harold. Grande. no dejaría vivo al testigo.
Este sujeto cometió Pero ¿cuántas posibilidades tienes de que te pase eso? Ahora mismo cero. Y creo que cero en toda la vida quizás. demasiados actos crueles a muchos Solo que me gusta imaginar cosas que nunca van a pasar. menores de edad y jóvenes. El 23 de febrero, William Bonin fallece por inyección letal. Yo por eso aprendí a Jack pelear. Unterweger. Jack Grande Unterweger, un arnés. austríaco que mató a 12 mujeres de diferentes países y, después de su primera condena por homicidio, cobró notoriedad como Ay. escritor. Su primera condena por asesinato llegaría en 1974, aunque sería liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales y políticos, con lo que se exhibía a Jack como un ejemplo de rehabilitación. Posteriormente trabajaría como escritor y periodista, aunque a los 9 meses de su introducción a la sociedad, volvería a cometer asesinatos. Ah, no, pero ¿qué le pasa? Ya se está En la pasando. prisión, Jack escribió pequeños cuentos, poemas, obras de teatro y su autobiografía. Hasta era A un causa de la poeta. popularidad de sus cuentos, artistas e Nani. intelectuales de la extrema izquierda austriaca como la escritora Elfriede Jelinek realizaron peticiones de perdón para Jack. Creaba poemas que te mataban. Oh, no. Así fue como el 23 de mayo de 1990, después de 15 años de prisión, sería finalmente liberado. A partir de aquí, Jack Unterweger sería invitado a muchos programas de televisión como símbolo de la rehabilitación de los reos. Pero las fechorías continuaron una vez que el asesino estuvo libre. De hecho, la policía encontró indicios de 6 asesinatos de Jack Unterweger un año después de su liberación. Creador de poeta. En el aspecto profesional, en 1991, Jack fue contratado por una revista austríaca para escribir sobre un crimen sucedido en Los Ángeles y describir las diferencias entre la prostitución en Estados Unidos y Europa. Jack conoció a un policía local de la ciudad norteamericana y lo acompañó durante las patrullas por el Distrito Rojo. Durante esa estancia en Los Ángeles, Jack acabó con la vida 3 mujeres salvajemente. En Austria, Jack fue señalado como posible sospechoso de los crímenes. No se Sin veía otros como posibles asesino culpables, para la policía nada. puso en vigilancia. Después de seguirlo por Europa, Canadá, fue finalmente arrestado por la FBI en Miami, el 27 de febrero de 1992. Se veía como un Aún tipo como fugitivo, refinado, llamó a no una como un televisión austríaca asesino. para convencerlo sobre su inocencia. Jack Unterweger acabaría con su propia vida en prisión después de ser condenado a cadena perpetua. Bueno, lo digo, si tuviera que juzgarlo por su apariencia, pues no parece un asesino. Nivel 7, se viene. Cada Herbert vez más Baumeister. hondo. Herbert Richard Baumeister fue un asesino en serie estadounidense. Baumeister estaba bajo investigación por asesinar a más de una docena de hombres a principios de la década de 1990, la mayoría de los cuales fueron vistos por última vez en bares gay. La policía encontró los restos de 11 personas, 8 identificadas, en la propiedad de Baumeister. Baumeister sería sospechoso póstumamente de matar a otros 12 hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados en áreas rurales a lo largo del corredor de la Interestatal no. 70 entre Indianápolis y Columbus, Ohio, entre principios y mediados de la década de 1980. Un testigo identificó a Baumeister como el hombre que salió de un bar en 1983 con Michael Riley, quien luego fue encontrado muerto. Al igual que las otras víctimas, ¿Y no les pareció eso sospechoso? ¿No les pareció de casualidad Riley fue sospechoso? estrangulada hasta perder la vida y depositada desnuda o semidesnuda en un río. Herbert Baumeister se quitó la vida después de que se emitiera una orden de arresto contra él. Más tarde se le relacionó con una serie de asesinatos de al menos 12 hombres a lo largo de la carretera interestatal que ocurrieron entre principios y mediados de la década de 1980. Alexander Pichuskin. Alexander Pichuskin Alexander Pichuskin. Pichuskin, interesante ese es un asesino apellido. en serie Pichuskin, suena a Rusia. ruso, Sí, conocido ruso. como el asesino del martillo, por matar a sus víctimas con esta herramienta, o el asesino del ajedrez, porque quería que sus asesinatos igualaran el número de casillas de un tablero de ajedrez, ¡Oh, no! es decir, 64. Fue ¡Por acusado de Dios! asesinar a 49 personas, ¿A
aparte tenía como un TOC o algo así. Pese a que él mismo declaró haber asesinado a 61 personas desde 1992 hasta junio de 2006, cuando fue arrestado. Actualmente reside en una prisión polar en la que sigue presumiendo de sus crímenes sin arrepentirse. Pichuskin era empleado de un local de comestibles de Moscú. Empezó a matar en 1992, a los 18 años de edad, cuando asesinó a un compañero de estudios, al que empujó por una alcantarilla para que se ahogara porque se había negado a acompañarle en sus asesinatos. También confesó haber matado a un indigente al lanzarlo de un edificio. De ahí en adelante, Pichuskin comenzó a perpetrar una serie de asesinatos durante años, pese a que no fue hasta 2001 que se empezaron a relacionar los crímenes como obra de un solo asesino. El modus operandi de Pichuskin era engañar a sus víctimas para luego asesinarlas a martillazos. Por ejemplo, invitaba a indigentes a tomar una cerveza o vodka para emborracharlos, o concertaba citas con mujeres o sus propios compañeros de trabajo, a los que invitaba a tomar algo antes de matarlos. Fue arrestado el 16 de junio de 2006 en su casa de Moscú, después de que la policía encontrara en el contestador de la casa de una de sus víctimas un papel con datos que la mujer dejó a su hijo para que supiera a dónde había ido, dejando el nombre completo de Pichuskin con su número telefónico. Pichuskin no ofreció resistencia y confesó todo desde el primer momento. En su casa, la policía encontró un tablero de ajedrez en el que con monedas iba tapando los escaques a medida que mataba a sus víctimas. El tablero tenía 61 escaques ocupados, pero la fiscalía solo encontró pruebas de 49 asesinatos. El asesino del ajedrez manifestó que quería batir el récord del asesino en serie más célebre de Rusia. ¡No, qué desgraciado! Los maníacos de Dnepropetrovsk. Los maníacos de Dnepropetrovsk, también rusos me suenan. Los maníacos de Dnepropetrovsk es el nombre que los medios de prensa internacionales le dieron a los asesinos responsables de una serie de asesinatos en Dnepropetrovsk, Ucrania en junio y julio de 2007. El caso logró notoriedad debido a las grabaciones de algunos de los crímenes que fueron subidas a Internet. Dos varones de 19 años, Viktor Sayenko e Igor Suprunyuk, fueron arrestados acusados de 21 asesinatos. Un tercer cómplice, Alexander Ansa, fue acusado de 2 robos a mano armada que tuvieron lugar antes de los asesinatos, en marzo de 2007. El 11 de febrero de 2009, los 3 acusados fueron declarados culpables. Viktor e Igor fueron sentenciados a cárcel de por vida. Ansa recibió 9 años de prisión. Los 2 primeros asesinatos tuvieron lugar la noche de junio de 2007. La primera víctima fue una mujer de 33 años que se dirigía a su casa después de tomar té con su pareja. Según la confesión de Viktor e Igor, habían salido a pasear. Viktor llevaba consigo un martillo con el que golpeó a la mujer en un costado de la cabeza. Solamente la mató quizás porque la vio por ahí como presa fácil, quizás. El cadáver sería encontrado por su madre a las 5 de la madrugada. ¡Por su madre! Una hora después del primer asesinato, los 2 chicos atacaron a su siguiente víctima, un vagabundo. Que una madre encuentre eso es horrible. Este dormía en un banco próximo a la escena del primer asesinato. La cabeza del hombre fue brutal y repetidamente golpeada con objetos contundentes hasta dejar su rostro irreconocible. Martillos. Al día siguiente, 7 de julio, 2 chicos de 14 años del pueblo vecino fueron atacados a plena luz del día mientras pescaban. Uno de ellos, Andrei, fue asesinado, pero el otro, Vadim, consiguió escapar. El 12 de julio, un hombre de 48 años llamado Sergei desapareció cuando iba con su bicicleta de camino a ver a un nieto suyo. Su cuerpo fue encontrado 4 días después, mostrando claras señales de haber sido atacado salvajemente. Su muerte fue grabado en video. 13 asesinatos más siguieron a estos, a menudo. ¡Qué desgraciado! No me digan que lo subieron incluso. Es gracioso, pero tengo una pregunta. El video te lo recomendó YouTube, pues ya lo tenías planeado ver. Tenía guardado ese mismo video en la lista de ver después hace como 4 días. Dani, pues ya lo tenía planeado. Vaya, vaya, Luis, qué coincidencia. En estos días me pasó una coincidencia así bien rara. Se viene una anécdota, se viene. Bueno, resulta que hace unos días compré una ropa por internet. Y bueno, fue ayer que salí, fue ayer que fue jueves. Sí, ayer tenía que salir, tenía que ir donde el médico, entonces
Bueno, dije, hoy voy a usar la ropa nueva. Let's go. Entonces, mientras me estaba listando para irme, me puse a ver historias de Instagram. Y en una historia de Instagram había una minita con exactamente la misma ropa que yo me iba a poner. Y fue como... ¿Nani? Con múltiples cuerpos encontrados en el mismo día. Al parecer, todas las víctimas fueron escogidas al azar, si bien se inclinaban por las de apariencia más vulnerable, mujeres, niños, ancianos, vagabundos o personas ebrias. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con objetos contundentes como martillos y barras de acero. Las golpeaban en la cara dejándolas irreconocibles. Muchas víctimas fueron torturadas y mutiladas, pero nunca las agredieron sexualmente. Chale. En algunos casos robaron a sus víctimas el teléfono móvil y otras pertenencias para venderlas en casas de empeño, aunque esta práctica no era habitual. Los Solo lo asesinatos se hacían fueron como por extendiendo en su radio de hobby. acción. Era como su hobby. Y de paso aprovechaban ahí para ganar un dinerillo. Nivel Benjamin 8 se viene. Benjamin Tony Atkins, conocido como asesino del corredor de Woodward, fue un asesino en serie estadounidense que asesinó a 11 mujeres durante un periodo de 9 meses entre diciembre de 1991 y agosto de 1992. Todas las víctimas fueron encontradas en edificios vacíos y habían sido violentadas y estranguladas. Muchas de las víctimas estaban trabajando como prostitutas y Atkins dijo que estaba motivado por el odio a la prostitución. Durante su juicio, se reveló que el mismo vaya. Atkins fue violentado a los 10 años y había presenciado que su madre se dedicaba a la prostitución. La manera en la Ya que todo terminaba tiene con la vida de sus sentido. víctimas era algo horrible, dejando casi irreconocibles sus cuerpos. Fue condenado a 11 penas de cadena perpetua. Los Zebra. 11. Los asesinos de Zebra fueron una serie de asesinatos por motivos raciales y ataques relacionados cometidos por un grupo de 4 hombres de descendencia afroamericana en San Francisco desde octubre de 1973 hasta abril de 1974. Terminaron con la vida de al menos a 15 personas y hirió a otros 8. La policía le dio al caso el nombre de Zebra por la banda de radio especial de la policía que asignaron a la investigación. Algunas con razón. autoridades creen que los ángeles de la muerte, como se autodenominaron los perpetradores, pueden haber matado hasta 73 o más víctimas desde 1970. En 1974, un trabajador del almacén donde se encontraban los ángeles de la muerte testificó ante la policía por una recompensa y proporcionó detalles privados sobre los asesinatos. Con base en su evidencia, 4 hombres fueron arrestados en relación con el caso. Fueron condenados en un juicio conjurado por cargos de asesinato en primer grado y conspiración, y sentenciados a cadena perpetua. El informante recibió inmunidad procesal por su testimonio y fue admitido en un programa de protección de testigos para él y su familia. Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki, también conocido como el asesino de la niña pequeña, Drácula y el asesino otaku, fue un asesino en serie japonés. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, El asesino otaku, no recuerdo si ya lo habíamos visto antes. Miyazaki secuestró y asesinó a 4 niñas de entre 4 y 7 años Sí lo habíamos visto. de edad. Sus crímenes involucraron comportamientos patológicos como abuso, necrofilia, canibalismo En el iceberg de Japón, sí, chale. y preservación de partes de cadáveres como trofeo. En la tarde del 22 de agosto de 1988, Mari Kano, de 4 años de edad, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Tras no encontrarla, su padre la reportó como desaparecida a la policía de Saitama. Mari Kano había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo en su Nissan Langley negro. Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio y detuvo el coche debajo de un puente, en un sendero boscoso. Allí, Miyazaki se sentó junto a la niña durante media hora antes de asesinarla. Tras cometer el crimen, desnudó el cuerpo y abusó de ella. Después, tomó las ropas de la niña y regresó a su coche. El 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía con su coche por una carretera de la prefectura de Saitama cuando se topó con Masami Yoshizoue, de 7 años de edad. Después de convencer a la niña para dar un paseo, Miyazaki condujo a la misma zona boscosa donde había asesinado a Mari Kano. ¿Cómo es que las dejan Allí, y en un solas? arrebato terminó con la vida de ella.
nuevamente, repitiendo el mismo método. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrarla. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa y ni el cuerpo de Mari Kano ni el de Masami Yoshizoue fueron encontrados. El 23 de julio de 1989, Miyazaki conducía por Achioji cuando vio a dos hermanas jugando. Oh, no, ya Detuvo valieron. el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki fotografió a la niña más pequeña. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki intentaba insertar un lente de contacto dentro del cuerpo de la niña. En Japón tienen la cultura de que los niños se van solos a la escuela. Ah, creo que recordarlo. En Japón los niños andan solos desde los 5 años en adelante. Ah, interesante. O sea que al final los japoneses son gente muy independiente. Podría pensarlo. No man, yo iba a la escuela solo a los 6 años. Arnés, Nani. A los 6 años solo, a la escuela y en la TAM. Te pasas la vida en modo difícil. Vaya, vaya. Por Dios, traijardeaste ahí, Arnés. Porque sigues vivo. En la TAM, por Dios. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este logró escapar, aunque Creía que era normal. ¿Normal? Bueno, no sé, si tu escuela estaba al lado de tu casa, sí es normal. Si estaba al lado de tu casa, sí es normal. sin el coche. Al regresar más tarde para recuperarlo, agentes de policía lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. 17 días luego de su arresto en 1989, Miyazaki confesó sus asesinatos. Oh, por Dios. Antes de despedirme me gustaría No más me daba miedo ir porque me seguía un perro. Estaba lejísimo. Aranis, ¿cómo sobreviviste? Chale. ¿Será que la TAM no es tan insegura al final?